MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Me enlazo en estos momentos y le aprecio mucho a Salomón Jara que me tome la llamada, pues justamente por el tema de Evo Morales, la postura que se tiene por algunos legisladores de Morena. Hay otros que no, Lili Telles, por ejemplo, está en contra de que venga Evo Morales y bueno, pues señala ahí también que no debería de asilarse a un personaje de este tamaño aquí en nuestro país. Salomón Jara, me enlazo contigo, te aprecio mucho, senador, que nos tomes la llamada telefónica. Cuéntanos qué postura se tiene en estos momentos, pues en la mayoría de Morena, porque entiendo que también hay legisladores que tienen otras maneras de pensar. Buenos días. Muy buenos días, Luis, gusto saludarte, agradecerte a ti, a tu público, la oportunidad de estar aquí comentando el tema del asilo político a Evo Morales, al presidente Evo Morales. Quiero comentarte que hoy en el Senado, ayer hice propuse un punto de acuerdo para que el día de hoy se discuta en términos de el asilo político y la política de México y apoyar a nuestro Ejecutivo desde el Senado de la República, la política que ha implementado con respecto a la cuestión, a la crisis que atraviesa hoy Bolivia. Luis, quiero comentarte que es importantísimo que México, como siempre se ha comportado en la política exterior desde hace muchos años, es un país que ha tenido un reconocimiento internacional y un reconocimiento mundial por el asunto del asilo político, asilo que ha tenido desde la época de Lázaro Cárdenas con los españoles, con Chile en la época de Salvador Allende, argentinos, en fin, México ha sido un gran país que ha acogido a políticos que han sido cuestionados en su país, pero además México, respetuoso de la política de cada país, solamente implementa una política que es la política de respeto a los pueblos. Me llama la atención algo, Salomón Jara. ¿Por qué el gobierno? Yo entiendo que tú no eres canciller ni estás en la Cancillería, pero sí representas este gobierno por tu partido e ideología, pero me llaman la atención muchas cosas. Uno, pues ¿qué no ustedes legislaron que los delitos electorales son graves? Porque a Evo Morales se le acusa, sospechoso de menos, pues de haber participado en un fraude electoral en donde Bartlett se queda en pañales, ¿eh? Sí, mira, yo creo que cualquier acto de violación a la Constitución de cada país, pues es cuestionable. Nosotros, en este caso, respetamos lo que ocurrió. O sea, respetamos que haya violado la Constitución de su país. No, yo creo que hubo ya una revisión. Sí la hubo, de la OEA, y dice que hubo un fraude evidente. Sí, mira, en su momento la OEA no hizo ninguna declaración con respecto al fraude en el 2006 en México. Ninguna, okay. No tiene ninguna autoridad moral y política. Es muy curioso porque cuando hubo fraude. Aquí todo mundo supo que hubo un fraude en el 2006 en México y ahora fue muy grosera su intervención. Sin embargo, lo permitió el gobierno. Ahí ya hubo una declaración. Evo aceptó la declaración. Finalmente venía un nuevo proceso, pero yo quiero comentarte que yo creo que fue un acierto la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de dar asilo a... Pregunta directa, Salomón Jara. ¿En 2006 se cayó el sistema en México? En 2006 vimos el PREP que se cayera. No, pregunta directa, perdón. ¿En 2006 vimos que se cayera el sistema en México? No se cayó nunca, como se cayó en Bolivia. No se cayó como se cayó en Bolivia. En 2006 hubo actas. Lo que pasa es que esto es ideológico. O sea, lo que yo te estoy hablando son hechos, no ideologías. Y los hechos que encuentra la OEA, por eso te pregunto, Salomón Jara, los hechos que encuentra la OEA, te lo pregunto de verdad, como hechos, los hechos que encuentra la OEA son inconsistencias evidentes en varias actas, hackeo al sistema de conteo de votos. Encuentra la OEA también que hubo una imposibilidad estadística de que hubiera podido sacar el resultado que sacó Evo Morales, y sugiere la OEA
que se convoque a nuevas elecciones. En ningún momento le pide la OEA a Evo Morales que renuncie o algo por el estilo. Hay una presión en las calles, hay una presión de mucha gente que considera que esto es un fraude de un presidente que en 2016 le pide a su pueblo que se quede permanentemente en el poder. Después, en el 2017, una vez que ha cooptado su partido político al Tribunal Supremo de Justicia, resulta ser Salomón Jara, que el tribunal, en un fallo que es una joya, dice que quitarle la posibilidad de que Evo Morales se eternice en el poder es violar los derechos humanos de Evo Morales. Por eso me llama la atención, o sea, que seamos tan así. En algunas cosas aplaudimos a la OEA, porque ustedes en Morena aplaudieron a la OEA en muchas cosas cuando iba en contra de sus opositores, y cuando no es afín, pues entonces sí, la OEA es mala, etcétera, etcétera. Déjame preguntártelo entonces, Salomón, ¿en dónde está pues la congruencia de poder asilar a una persona que de menos es sospechosa de haber cometido un fraude electoral de ese tamaño? Mira, Luis, esto que tú acabas de comentar, nos hubiera gustado muchísimo que la OEA hubiera hecho ese señalamiento en el 2006 en México. Esto que tú acabas de comentar, nos hubiera gustado que la OEA... Volvemos al tema, en 2006 ni se cayó, ni pasó nada, pero yo te lo pregunto no por 2006, sino por ahorita en Bolivia, Salomón, mira, ¿qué pasa? Por eso, yo lo que digo es que nos hubiera gustado que la OEA hubiera hecho un señalamiento minucioso, un señalamiento con una revisión muy puntual como la que hizo en Bolivia. Vamos a aceptar sin conceder que eso ocurrió en Bolivia y que es cuestionable, sí. Probablemente lo cuestionamos, yo no digo que no haya ocurrido eso, pero qué bonito sería que la OEA se comportara de manera imparcial y se comportara igual en todos los países del mundo. O que se comportara afín a su ideología, eso sería muy bonito, Nunca cuestionamos a la OEA desde la oposición, sino por su actitud, no porque nosotros queramos aplaudir las posiciones de la OEA. Ahora bien, a la OEA nos hubiera gustado también que después de lo ocurrido con el golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado militar, en ese momento hubieran reunido a todos los países integrantes, miembros socios de la OEA para tomar una determinación. Callaron, ni una declaración. Por eso es cuestionable la actitud de la OEA. Pero no me va a dar la respuesta, Salomón. Podemos darle asilo aquí a gente que viole la Constitución, me queda claro ya por lo que me dices. Podemos darle asilo también a gente que no vaya necesariamente con las ideologías de la 4T, sí. Porque entiendo que ustedes, hoy día, si alguien es sospechoso, entre comillas sospechoso de fraude electoral, y tiene investigación con sus nuevas reformas, que ya es delito grave, se va a pudrir a la cárcel hasta que le resuelvan si fue o no culpable, O sea, eso lo hicieron ustedes. Hoy día, sí, aquí en este país, el delito electoral es grave y ustedes los meten a la cárcel. Así la persona no tenga una sentencia condenatoria, ustedes los meten a la cárcel, así lo hicieron porque así lo quiere el presidente, que los delitos electorales sean considerados gravísimos. Hoy día, a Evo Morales no solamente no lo vamos a meter a la cárcel, sino que le vamos a dar una casa. Está bien, es lo que ustedes están diciendo. De ahí que yo te quiero preguntar, Salomón Jara, cuando truene, porque muy probablemente vaya a tronar el gobierno de Chile, ¿le damos asilo también a Sebastián Piñera? Mira, nosotros decimos que en el caso del delito electoral, efectivamente en Oaxaca, en el país y en México, en todos los estados, el común denominador de la democracia fueron los fraudes. Por eso nosotros aceptamos y estuvimos de acuerdo en que sea un delito grave este asunto electoral y cualquiera que se cometa en diversas partes del mundo, porque tenemos que ser congruentes. En ese sentido, nosotros decimos, cuando hay un presunto responsable o un presunto delincuente electoral, ¿los meten ustedes a la cárcel? No, yo creo será un presunto. Cuando ya sea un sospechoso, claro, y tengamos pruebas. Salomón, ustedes legislaron que sea delito grave. Eso lo hace que se lo metan a la cárcel por ser presunto. No lo negamos, Luis, no lo negamos. Ahora te quiero comentar. El caso de Bolivia fue un golpe de Estado. El presidente... Pero también fue un fraude, Salomón. De concluir hasta el próximo año. ¿Y qué ocurrió?
Bueno, pues él reconoció su determinación, respetamos su decisión personal, no nos metemos en la vida política de Bolivia y no nos metemos en lo ideológico y creemos, a pesar de... No nos metemos en lo ideológico, por eso insisto en la pregunta... A pesar de tener Ajá. una simpatía a su movimiento indígena, Ajá. a su movimiento de los pueblos originarios, yo soy indígena, soy zapoteco, Okay. en Oaxaca, y yo tengo mucha simpatía. Pero nadie está en contra ni de los Quiero indígenas, comentarte- ni de movimientos como el de Evo Morales, ni de lo que pudo haber hecho Evo Morales durante su gestión, que creo que tuvo muchos aciertos Muchos también. aciertos. Lo Hubo cierto errores, es, Salomón hubo Jara, errores, hubo errores. y yo y no me vadas la pregunta, por favor. Sí. Lo cierto es que él es sospechoso de un fraude electoral, que lo estamos recibiendo, que le vamos a dar una casa y que ustedes no tienen un problema con eso, y por eso yo te insisto en la pregunta. Si cae Sebastián Piñera, como probablemente vaya a caer, ¿también le damos asilo? Yo sé que no eres canciller, pero eres voz de Morena. Por cierto, la Cancillería no querido hablar por Claro, yo varias espero entrevistas. que la Cancillería invite a todos los políticos que tengan algún problema en su país y que estén dentro de la política internacional de México. ¿También a Piñera? Todo eso, que acepte a los que finalmente hayan cometido algún problema político que tenga en su país. Si Piñera Ajá. solicita en su momento creo yo, es mi punto de vista, yo no soy canciller, si Piñera en algún momento solicita asilo político y México se lo da, pues yo digo que México no lo va a rechazar. Bueno, Sí lo solicita, ¿no? ok. En este caso México tengo la seguridad que el presidente de la República siempre estará con puertas abiertas como asilo político si así lo decide en cualquier país del mundo, cualquier político del mundo, que así lo requiera. Pero creo yo, en este caso, Claro. será una política muy respetuosa que tendrá México con los países Ok. extranjeros. Oye, y para cambiar de tema, ahora sí que aprovechando también que te tengo en la línea, Salomón Jara, hay una bronca ya en el Senado, creo que hay gente afuera ahorita en el Senado por el tema de Rosario Piedra Ibarra, los panistas van a tratar de evitar que tome protesta, pues ¿qué opinión te merece? Porque se va a poner bueno el show al rato, al parecer. Es probable que se ponga muy bueno y muy interesante el tema que tú estás comentando, Luis. Mira, nosotros ya votamos, nos parece de la mayor pues gravedad la actitud de los miembros del PAN. Ellos estuvieron presentes en la votación, estuvo su secretaria contando los votos, estuvo la senadora Guadalupe presente en ese conteo. Ella pudo haber protestado en ese momento. ¿Por qué no lo hizo el PAN? Y iniciaron una campaña mediática y un show que ha llegado a otros niveles. Pero sobre todo, hay un grupo muy importante de los conservadores en nuestro país que permanentemente cuestiona. Nosotros ya votamos, nosotros ya elegimos, no les gusta que Rosario Piedra Ibarra sea la ombudsman ahora. Esta es una realidad diferente, es una situación muy diferente. Nosotros respetamos sus puntos de vista, no la compartimos. Ellos están hasta incrédulos porque hasta hubo votos del PAN, hubo votos del PRI, votos que nosotros tuvimos en esta votación. Entonces, ellos no quieren reconocer una realidad política y están insistiendo y persistiendo hoy buscando toda una campaña para no permitir. Nosotros vamos a hacer valer el Estado de Derecho, no vamos a acorralar, ténganlo por seguro, el Senado de la República con policías, con la Policía Federal, anteriormente lo hacían cuando hacían sus reformas que tuvieron en el 2013, en el periodo anterior. Claro, bueno. Entonces, todo esto yo creo que no vamos a tener y vamos a
a llevar a cabo esta toma Bueno. de protesta Ujú. de la señora Rosales. Te aprecio mucho, Salomón Jara. Vamos a ver cómo se ponen las cosas al rato en el Senado. Gracias por tomar la comunicación. Muchas gracias, Luis. Yo Muchas aclaro también, no eres canciller, es voz de Morena para hablar del es tema. mi punto de vista, yo te lo digo Puntos, como un y ahí punto de queda. vista, tampoco soy Ajá. el vocero del grupo parlamentario, soy vicepresidente de la mesa directiva, ¿Cierto? pero tenemos un común denominador en términos de la política exterior No, mexicana. pues afina la ideología, a final de cuentas, y se vale. Así Gracias, es. gracias Salomón Jara por la comunicación esta mañana. Muy buenos días, senador de Morena.